A veces la tragedia no llega con ruido, no irrumpe con sirenas ni titulares estridentes. A veces entra en silencio, se instala en la vida de una mujer como una sombra persistente, y cuando el mundo finalmente voltea a mirarla, ya es demasiado tarde para evitar la herida. Así comenzó todo aquella madrugada en la que el nombre de Sonia dejó de ser solo el de una esposa discreta y pasó a convertirse en sinónimo de dolor, resistencia y una tristeza que parecía no tener fondo. Sonia siempre había vivido a medio paso del reflector. Casada con Jason Jiménez, un hombre conocido por su voz fuerte, su carácter decidido y una carrera que lo obligaba a vivir entre escenarios, entrevistas y aplausos, ella había elegido el camino opuesto, el de la calma, el hogar y el silencio. No era una mujer débil, pero sí reservada. Su fortaleza nunca fue la exposición, sino la capacidad de sostenerse cuando todo alrededor parecía tambalearse. Desde afuera, muchos pensaban que su vida era privilegiada. Una casa amplia, estabilidad económica, viajes, comodidades. Pero la realidad de Sonia estaba hecha de ausencias prolongadas, noches interminables esperando una llamada, rumores que se colaban por las rendijas de la confianza y una presión constante que pocas veces se ve, pero que pesa como una losa. Ser la esposa de alguien conocido no siempre es compartir la luz, muchas veces es aprender a convivir con la sombra. Los rumores comenzaron a circular mucho antes de la tragedia. Susurros malintencionados, comentarios en voz baja, miradas que se sostenían un segundo más de lo normal. Decían que Sonia sabía más de lo que aparentaba, que había soportado cosas que ninguna mujer debería soportar, que su silencio no era ignorancia sino cansancio. Nadie tenía pruebas, pero en el mundo de la opinión pública, la sospecha suele ser suficiente para condenar. La noche del accidente, Sonia había salido sola. No era habitual en ella. Había pasado semanas enteras encerrada en sí misma, arrastrando un agotamiento emocional que ya no podía disimular. Personas cercanas aseguran que llevaba días durmiendo mal, comiendo poco, respondiendo con monosílabos. Algo se había quebrado por dentro, aunque nadie supo identificar exactamente cuándo. El impacto fue brutal. El vehículo quedó irreconocible y el tiempo pareció detenerse en ese punto exacto de la carretera. Cuando la noticia comenzó a circular, lo hizo primero como un rumor confuso, luego como una confirmación que heló la sangre de quienes la conocían. Sonia había sobrevivido, sí, pero su estado era grave. Y con esa confirmación, también regresaron los murmullos que nunca se habían ido del todo. Muchos comenzaron a unir piezas del pasado. Aquellas apariciones públicas donde ella sonreía sin brillo, entrevistas en las que evitaba hablar de su vida personal, silencios incómodos cuando se mencionaba la palabra familia. De pronto, todo parecía tener sentido. Para algunos, el accidente no era solo un hecho aislado, sino la consecuencia de una vida emocionalmente desgastada. Mientras Sonia permanecía inconsciente, el pasado comenzó a pesar como nunca. Promesas incumplidas, conversaciones postergadas, disculpas que jamás llegaron a pronunciarse. La tragedia no solo había golpeado su cuerpo, sino que había expuesto una historia marcada por sacrificios silenciosos y emociones contenidas. Los días siguientes fueron un desfile constante de versiones, interpretaciones y juicios. Algunos hablaban de depresión, otros de presiones internas, otros de verdades que habrían sido ocultadas durante demasiado tiempo. Nadie tenía certezas absolutas, pero casi todos coincidían en algo: la vida de Sonia había sido mucho más dura de lo que aparentaba. Cuando finalmente despertó, lo hizo con una mirada distinta. No era solo el dolor físico lo que la atravesaba, sino una lucidez amarga. Había sobrevivido, sí, pero ya no era la misma. En ese silencio hospitalario, entendió que su tristeza no era un episodio pasajero, sino una acumulación de años sin ser escuchada del todo. Su historia comenzó entonces a ser vista con otros ojos. Ya no como la esposa de alguien conocido, sino como una mujer que había cargado demasiado tiempo con expectativas ajenas. Una mujer que había amado, esperado y callado. Una mujer cuya tragedia no empezó en una carretera, sino mucho antes, en cada ocasión en que eligió postergarse a sí misma. Hoy, su vida sigue marcada por cicatrices visibles e invisibles. La recuperación no es solo médica, es emocional, profunda y lenta. Y aunque muchos sigan hablando, opinando y señalando, hay una verdad que quedó al descubierto con el accidente: detrás de cada figura pública, hay historias humanas que no siempre resisten el peso del silencio. Sonia no buscó lástima ni atención. Su tragedia no fue un espectáculo. Fue el resultado de una vida vivida a medias, de un amor lleno de claroscuros y de una fortaleza que, aún rota, logró mantenerse en pie cuando todo parecía perdido. En las horas posteriores a su ingreso al hospital, el silencio se volvió el lenguaje principal alrededor de Sonia.
Las paredes blancas, el olor constante a desinfectante y el sonido intermitente de las máquinas parecían acompañar una tristeza que no había nacido allí, sino que llevaba años formándose en su interior. Quienes lograron verla, aun por unos segundos, coincidían en lo mismo. Su cuerpo estaba allí, pero su mirada parecía perdida en un lugar mucho más lejano, uno donde el dolor no tenía forma ni nombre, solo peso. Con el paso de los días, comenzaron a conocerse fragmentos de lo que realmente había detrás de su estado emocional. No eran versiones exageradas ni palabras lanzadas al azar. Eran confesiones dichas en voz baja, casi con vergüenza, a personas muy cercanas. Sonia se había sentido sola durante mucho tiempo, pero esa soledad se volvió insoportable después del fallecimiento de su esposo, Jason Jiménez. Su ausencia no fue solo física, fue un vacío que se expandió por cada rincón de su vida. Tras la muerte de Jason, el mundo no se detuvo. Las noticias siguieron, las personas siguieron con sus rutinas, y el nombre de él quedó flotando entre recuerdos y homenajes. Pero para Sonia, el tiempo se congeló. La casa que antes compartían se transformó en un espacio demasiado grande, demasiado silencioso. Cada objeto parecía recordarle lo que ya no estaba, una voz, una risa, una presencia que daba sentido a lo cotidiano. Al principio intentó ser fuerte. Así la conocían todos. La mujer que siempre resistía, que nunca se quebraba en público, que cuidaba las formas incluso cuando el corazón se desmoronaba por dentro. Recibió condolencias, abrazos breves, palabras que prometían acompañamiento eterno, pero que con el tiempo se fueron diluyendo. Las llamadas disminuyeron, las visitas se hicieron cada vez más esporádicas. Y entonces, la soledad dejó de ser un sentimiento pasajero para convertirse en una realidad constante. En el hospital, Sonia rompió finalmente ese silencio que la había acompañado durante años. Lo hizo sin dramatismo, sin llanto desbordado. Habló con una calma que estremecía más que cualquier grito. Dijo que se había sentido invisible, que después del fallecimiento de su esposo, su vida perdió estructura, sentido y compañía real. Que aprendió a pasar días enteros sin hablar con nadie, a dormir con la televisión encendida solo para no sentir el peso del silencio absoluto. Su tristeza no era reciente. Venía acumulándose desde mucho antes, pero la muerte de Jason fue el punto de quiebre definitivo. Él había sido su apoyo, su rutina, su referencia emocional, incluso con todas las ausencias y dificultades que habían enfrentado como pareja. Cuando él se fue, Sonia no solo perdió a su esposo, perdió la única persona con la que podía mostrarse vulnerable sin sentirse juzgada. Algunos médicos y personas cercanas confirmaron que su estado no podía explicarse únicamente por el accidente. Hablaban de un desgaste emocional profundo, de una pena prolongada, de una mujer que había aprendido a sobrevivir sin permitirse sanar. El cuerpo, agotado de sostener tanto dolor, simplemente colapsó. Desde la cama del hospital, Sonia comprendió algo que nunca había querido aceptar: había vivido demasiado tiempo para los demás y muy poco para ella. Había priorizado acompañar, esperar, sostener, incluso después de la muerte. Nunca se permitió detenerse a vivir su propio duelo. Nunca pidió ayuda, nunca dijo en voz alta que ya no podía más. La tristeza que hoy la acompaña no es solo por la pérdida, sino por todo lo que cayó mientras intentaba ser fuerte. Por las noches interminables sin una mano que la sostuviera. Por los amaneceres en los que despertaba sin ganas de seguir, pero seguía por inercia. Por la sensación constante de que su dolor no era suficiente motivo para incomodar a los demás. Quienes la han visto recientemente aseguran que su recuperación será lenta. No solo por las heridas físicas, sino por las emocionales, que son mucho más profundas y difíciles de tratar. Sonia ya no es la misma mujer de antes. Hay una fragilidad nueva en ella, pero también una verdad que por fin salió a la luz. Hoy, su historia se percibe con otros ojos. Ya no como la de alguien que lo tenía todo, sino como la de una mujer que perdió lo más importante y tuvo que aprender a respirar en medio del abandono emocional. Su vida ha sido triste no por falta de amor, sino por exceso de silencios. En esa habitación de hospital, Sonia no busca compasión ni titulares. Solo intenta reconstruirse desde los restos de una vida que se quebró demasiado pronto. Y aunque el camino será largo, su confesión dejó algo claro: la soledad después de una pérdida puede ser tan devastadora como la pérdida misma. Jason Jiménez no fue solo un nombre conocido para quienes lo escuchaban o lo seguían. Fue, ante todo, un hombre atravesado por contradicciones profundas. Detrás de la imagen firme y decidida que muchos percibían, existía una historia cargada de silencios, esfuerzos tempranos y una lucha constante por sostenerlo todo sin quebrarse. Su vida estuvo marcada por el deseo de salir adelante, pero también por un peso emocional que pocas veces permitió ver. Desde joven, Jason aprendió que nada llegaba sin sacrificio.
Creció con la idea de que debía ser fuerte, proveedor, ejemplo. Esa exigencia se convirtió en una constante que lo acompañó incluso cuando el éxito comenzó a tocar su puerta. Nunca fue un hombre de descanso pleno. Aun en los momentos de triunfo, la inquietud parecía seguirlo como una sombra persistente. Sonreía, avanzaba, cumplía, pero por dentro acumulaba cansancio. En su vida personal, el amor ocupó un lugar central y complejo. Su relación con Sonia fue, durante años, un refugio y al mismo tiempo una responsabilidad enorme. Ella representaba estabilidad, hogar, comprensión. Sin embargo, la vida que Jason llevaba, llena de compromisos y ausencias, fue creando una distancia silenciosa que ninguno de los dos supo nombrar del todo. Se amaban, pero muchas veces no coincidían en el tiempo ni en las palabras. Quienes los conocían de cerca sabían que Sonia era el pilar invisible. La mujer que sostenía cuando él no estaba, la que esperaba, la que callaba para no generar más peso del necesario. Jason confiaba en esa fortaleza, quizá demasiado. Con el paso de los años, esa confianza se transformó en una costumbre peligrosa, asumir que ella siempre estaría bien. Incluso cuando no lo estaba. La tristeza de Jason no era evidente, pero existía. Cargaba con la presión de cumplir expectativas ajenas y propias. Temía fallar, temía detenerse, temía mostrarse vulnerable. Nunca aprendió a pedir ayuda. Prefería avanzar aun cuando el cuerpo y la mente pedían pausa. Esa forma de vivir, tan intensa como exigente, terminó pasándole factura. La tragedia llegó de manera abrupta, dejando a su entorno en un estado de incredulidad absoluta. Su fallecimiento no solo significó la pérdida de un hombre, sino el derrumbe de un mundo entero para Sonia. La noticia cayó como un golpe seco, imposible de asimilar. Nada prepara a alguien para perder a la persona con la que había construido su vida, aun con todas las imperfecciones. Para Sonia, el dolor no fue solo la ausencia, sino el silencio posterior. Tras el fallecimiento de Jason, la casa se volvió inhabitable emocionalmente. Cada espacio estaba lleno de recuerdos que dolían. Cada objeto parecía hablar de lo que ya no volvería. Ella quedó atrapada en un duelo profundo que vivió prácticamente sola, porque el mundo continuó mientras el suyo se detuvo por completo. La tristeza de Sonia fue creciendo con el tiempo. No fue un llanto inmediato y visible, sino una pena lenta, persistente, que se fue instalando en su rutina. Aprendió a sobrevivir, pero no a vivir. La soledad se convirtió en su compañera diaria. Las noches eran interminables, los días se confundían unos con otros, y la ausencia de Jason se sentía más fuerte con cada amanecer. Con el paso de los meses, su dolor se volvió físico. El cuerpo comenzó a reflejar lo que el corazón ya no podía sostener. El accidente que la llevó al hospital no fue solo un hecho aislado, sino el resultado de un desgaste emocional profundo. Allí, entre paredes blancas y miradas preocupadas, se confirmó lo que muchos no habían querido ver: Sonia llevaba demasiado tiempo rota por dentro. La tragedia de Jason no terminó con su muerte. Continuó en el sufrimiento de su esposa, en la vida que quedó suspendida, en los sueños que no pudieron cumplirse juntos. Su historia dejó una marca imborrable, no por el éxito o el reconocimiento, sino por el vacío que dejó en quien más lo amó. Hoy, el nombre de Jason Jiménez se asocia inevitablemente con una vida intensa y un final doloroso. Su legado no es solo el recuerdo de lo que fue, sino también la lección silenciosa de lo que ocurre cuando el amor se da por sentado y el dolor se guarda demasiado tiempo. Sonia sigue adelante como puede, cargando una tristeza que no se ve del todo, pero que se siente en cada paso. Su dolor es la prueba de que algunas tragedias no terminan con una despedida, sino que continúan viviendo en quienes se quedan, intentando aprender a respirar sin la persona que daba sentido a todo. La vida después de la tragedia no llegó para Sonia como un nuevo comienzo, sino como una obligación silenciosa. Cada día despertaba con la misma sensación: Jason ya no estaba, y nada podía devolverle esa certeza que antes daba sentido a todo. No hubo un punto exacto en el que aceptara la pérdida. Lo que hubo fue una lenta resignación, un aprender a levantarse sin esperanza, solo por costumbre. Tras el fallecimiento de Jason Jiménez, Sonia quedó envuelta en un duelo que no fue acompañado como ella necesitaba. Al inicio, las muestras de apoyo fueron constantes: mensajes, llamadas, promesas de compañía. Pero con el paso del tiempo, el mundo empezó a exigirle fortaleza. Tienes que seguir, le decían. Nadie parecía comprender que seguir no era lo mismo que sanar. Ella sonreía por educación, asentía en silencio, pero por dentro sentía que cada palabra era una carga más. La ausencia de Jason se hizo más evidente en los detalles pequeños. En las mañanas sin conversación. En las noches sin una voz que preguntara cómo había ido el día. En las decisiones simples que ahora debía tomar sola. La soledad no llegó de golpe.
se fue instalando poco a poco, hasta convertirse en una presencia constante, casi asfixiante. Sonia comenzó a sentir que ya no pertenecía a ningún lugar, que su vida había quedado suspendida en el momento exacto en que él se fue. El dolor que no se expresa termina buscando otras formas de salir. En ella se manifestó como cansancio extremo, falta de apetito, insomnio y una tristeza que no encontraba palabras. Evitaba hablar de Jason porque hacerlo era revivirlo, pero callar también la estaba destruyendo. Vivía atrapada entre el recuerdo y la negación, sin encontrar equilibrio. Con el tiempo, su círculo se fue reduciendo. No por decisión propia, sino porque muchos no sabían cómo acompañarla. Algunos se alejaron por incomodidad, otros porque pensaron que el tiempo ya había hecho su trabajo. Sonia, en cambio, sentía que el tiempo solo había profundizado el vacío. Se acostumbró a estar sola incluso estando rodeada de gente. El accidente que la llevó al hospital fue el reflejo de ese estado interno. No fue solo un hecho físico, sino el punto en el que su cuerpo dijo basta. Allí, en esa cama fría, se hizo evidente que había cargado demasiado sin pedir ayuda. Los médicos hablaban de recuperación, pero quienes la conocían sabían que lo más difícil no era sanar las heridas visibles, sino enfrentar todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Desde el hospital, Sonia comenzó a hablar. No con todos, no de todo, pero lo suficiente para dejar claro que su vida había sido profundamente triste después de la pérdida de Jason. Confesó sentirse olvidada, invisible, como si su dolor no tuviera espacio en un mundo que ya había pasado la página. Dijo que muchas noches deseó no despertar, no por falta de amor a la vida, sino por agotamiento emocional. La tragedia confirmó algo que pocos quisieron ver antes. Jason había sido su sostén, incluso en medio de las dificultades. Con su partida, Sonia perdió más que un esposo. Perdió su lugar seguro, su rutina, su identidad compartida. Reconstruirse sin él le parecía una tarea imposible. Hoy, su vida avanza lentamente. No hay certezas ni finales cerrados. Hay días mejores y otros en los que el dolor vuelve con la misma fuerza del primer momento. Sonia sigue en pie, pero marcada. Su historia es la de muchas personas que sobreviven a una pérdida profunda sin saber cómo volver a vivir plenamente. La vida de Jason Jiménez terminó en tragedia, pero su ausencia sigue escribiendo capítulos de dolor en la vida de quien lo amó. Y aunque el tiempo siga avanzando, hay heridas que no buscan cerrarse, solo aprender a doler un poco menos.